Tengo como una especie de cruce en la mente con dos temas que tengo por aquí, pero voy a tocar de que he visto las primeras reacciones de los primeros vacunados. Dicen que se sienten perfectamente, que no tienen ni siquiera un dolorcito en el brazo, que todo está bien, no han tenido ninguna reacción. Esto es una buena noticia y motivador para que todos, cuando tengamos la oportunidad y nos toque la vacunación, pues lo hagamos con confianza. Prácticamente todos los organismos, salvo algunas excepciones internacionales, y han hablado de la seguridad de las vacunas aprobadas. Y hay gente que hará su campaña, pero la campaña tenemos que hacerla nosotros para lograr retornar lo más pronto posible a la normalidad en la República Dominicana. Miren, distinguidos amigos, se da muchas veces el caso, y hay historias fabulosas de esta situación que voy a reseñar, de que a una empresa o a una institución llega una persona que ha visto el desempeño de esa empresa desde afuera, viene graduado de Harvard, pasó mucho tiempo sin tener el fuego de la cotidianidad, de la realidad que se vive, y lo colocan al frente de una empresa y empieza a tomar medidas, a desarticular, porque este proceso no se debe hacer así, porque este proceso es de esta manera, porque aquel departamento que funciona más como un departamento de amigos y de familias tiene que irse por estas reglas, porque son las reglas que manda la modernidad y lo que se ha estudiado. Y resulta que al final se ponen tantas reglas y tantas restricciones para que una persona que sea gerente no puede juntarse con el empleado, porque si va a comerse un hot dog o un mangú aquí en República Dominicana, pues ya eso puede traer complicidad. Empieza a hablar del nepotismo, todo eso. Y al final la empresa se va a pique hasta que el dueño dice, pero ven acá, esto estaba funcionando bien. Eso es como la resistencia que tenían algunos o tienen algunos campesinos nuestros cuando va un agrónomo y le dice que él está arando mal y que la tierra necesita hacer este corte de esta manera y que tiene que sembrar, y el campesino dice, pero cuando yo veo la luna en tal fase, yo siempre he sembrado y me ha ido bien. Y seguían por la cotidianidad, por lo que han vivido toda su vida. Quizás pudiesen producir más, pero están bien. Digo esto porque aquí ha habido muchos jueces de esquina donde criticar ha sido el trabajo de muchos, pero entrar al ruedo es difícil. Y generalmente, cuando estas personas, como hacía el doctor Balaguer, estaban fuñendo mucho con una situación, decía, bueno, como usted sabe tanto de eso, venga para acá y usted es el encargado de eso. Y resultaba en la mayoría de los casos que sus gestiones eran fracasos, con toda la teoría que traían en la cabeza. Y eso puede estar a un paso de suceder con la famosa lucha para la reducción de la corrupción en el Estado. Usted no puede trancar el juego. Todos queremos transparencia. Todos queremos que las compras, que es el kit y el punto donde se comienza y se manejan la mayor corrupción dentro del Estado dominicano, donde se tuercen y se retuercen los preceptos que hacen de la transparencia un ejercicio beneficioso. Usted no puede trancar el juego, porque si usted se va más allá de lo que es lógico, de lo que es razonable, usted podría estar sacando de juego a gente que ha hecho un trabajo honesto o que ha hecho inversiones para trabajar en los renglones donde pueda suplir el Estado, porque usted pone tantas trabas que solo van a favorecer a sectores que pueden llenar esos requisitos que usted está poniendo, y está sacando de juego a 60,000 gente. Y recordemos que hay intereses que se manejan a todos los niveles.
Y a mucha gente no le gustó el que de 20,000 suplidores que tenía el Estado aparecieran 65,000 y se fueran a 100,000 en 5 o 6 años. Y que se le diera un porcentaje a la pequeña y mediana empresa. Y que se repartieran, que se sortearan las construcciones, porque ellos querían ser los 5 que construyeran todo en el Estado Dominicano. Y digo esto porque a través de la ley de compras y contrataciones se está insistiendo mucho en poner la mínima cosita para que por cualquiera de esas cositas se caiga una licitación que pudo haber sido ganada por una empresa que haya trabajado de manera transparente. Una cosa es que usted ponga las cosas claras y otra cosa es que usted ponga elementos que en un momento determinado puedan ser obstáculos para que una pequeña o una mediana empresa pueda ganar una licitación en el Estado. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero tú sabes el juego de los intereses, Atahualpa. Y mira, te voy a poner un caso. O sea, aquí todos sabemos lo que pasó con el sorteo de las obras en el gobierno pasado. Muchos ingenieros jóvenes que no tenían posibilidad de conseguir un contrato con el Estado se sacaron una escuela de 25, 14, de 50, 60 millones de pesos. Algunos se alzaron con el santo y la limosna porque el Estado no le dio seguimiento. Otros quebraron por el manejo que tenía la ISOE y la mafia que había ahí adentro, que hacían quebrar a los ingenieros, les retrasaban los pagos para que acudieran a los préstamos usureros de los que estaban manejando ese tema. Pero muchos lograron construir su pequeña compañía, igual que suplidores del Estado, que lograron una contrata de 800,000 raciones en el desayuno escolar por un sorteo. Otros se aprovecharon y disfrazaron a cocinas que eran de funcionarios, pero otros sí ganaron y pudieron participar y hoy tienen una pequeña empresa. Si le trancamos el juego a gente que ha estado trabajando, porque tenemos que llegar a la excelencia, a lo máximo, porque usted viene con toda la teoría del mundo, vamos a hacer el daño peor, o sea, el remedio va a ser peor que la enfermedad. Yo no sé si la licitación que se hizo con la empresa de Robinson Cano en San Pedro de Macorís, la empresa RJC Clear, que ganó una licitación, hizo una inversión de más de $2 millones para prestar el servicio de recogida de basura, el reciclaje y todo. Ya se está investigando con todo derecho y con toda óigame, con todo el apoyo de la población. Pero en el sector de la basura hay muchos intereses y han sido piedras de escándalos, porque gente que son tradicionalmente los que manejan ese negocio se han visto afectados por gente que tiene otro criterio. Y recuerdo la compañía puertorriqueña aquí en la gestión de Gilberto Cerulle, que quisieron cerrarla, la Comwest, que tuvo que dar un dinero para poder operar después de haber ganado una licitación. Entonces hay que tener cuidado, el equilibrio es importante, la transparencia es la urgente necesidad que tenemos los dominicanos acompañados de cero impunidad, pero no le tranquemos el juego a gente que ha trabajado honesto, con elementos, pequeños elementos que solo favorecerían a las grandes corporaciones. Hablando de transparencia, el Poder Ejecutivo, el consultor jurídico, ha anunciado que se está elaborando un proyecto de ley para la regularización del referéndum aprobatorio. El referendo aprobatorio, se puede decir de las dos maneras, que proviene del latín. Y me da la curiosidad de, como abogado, de que cuál sería el alcance de una ley cuando la propia Constitución de la República, en el artículo 272 y en sus acápites, dispone cómo debe hacerse el referendo aprobatorio. Y ninguna ley que no sea la sustantiva, ninguna ley positiva puede contradecir la Constitución de la República. Tú sabes que cuando
cuando se Pero dispone una reforma a la pero- Constitución. ¿Ah? Perdóname, Juan, pero la Constitución no manda a la creación de esa ley. No, no, la Constitución no dice nada por eso es que me resulta y demás, ¿qué es lo que esa ley va a disponer? Tú sabes que, para recordarle a la gente, que las reformas constitucionales que se hagan a partir de la reforma del 2015, o sea, las reformas a la propia Carta Sustantiva, cuando versen sobre los derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda y sobre los propios procedimientos de reforma instituidos en la misma Constitución, eso requerirá la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral, que debe ser manifestada en un referendo aprobatorio. O sea, ¿qué se hace? La Asamblea Revisora, Nacional Revisora, crea el proyecto de modificación cuando se dirija a esos deberes, derechos, a esas disposiciones específicas, taxativas de la Constitución de la República. Si se va a hacer una reforma, la Asamblea elabora el proyecto y se lo envía a la Junta Central Electoral, quien debe en un plazo de 60 días disponer, convocar para la celebración del referéndum. Una vez se someta a referéndum el proyecto que ha decidido la Asamblea Revisora, se va a decir sí o no. Si el no ganó, eso no va. Si el sí ganó, va como lo decidió la Asamblea Revisora. Pero aquí están las disposiciones de manera taxativas. Y no dice la Constitución que debe haber alguna ley que regule el referendo aprobatorio. Lástima y a que mí me da curiosidad saber qué es lo que va a esa disposición positiva a disponer. Porque aquí está todo. Eso da una lástima que tú pusieras ese tema ya cuando no tenemos más tiempo para el programa. Mañana podemos retomarlo si tú quieres. Sí, tomamos ese tema mañana si Dios quiere. Señores, gracias por la atención. Feliz resto de la noche. Hasta aquí en Q por los canales de Boreal Televisión. De mi parte, nos vemos mañana temprano a las 7 en Mañana Boreal y en el Café con Leche luego. Hasta entonces. Boreal Televisión presentó. Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.